Vamos a hablar de la litosfera, que corresponde principalmente a la capa externa del planeta, que está principalmente formado por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Esto se puede observar en la filmina que se muestra a continuación, donde además se puede mencionar que nosotros prácticamente que vivimos en ella y es donde ocurren principalmente todos los procesos geológicos. La litosfera está dividida en placas tectónicas que se mueven lentamente sobre la astenosfera, que viene siendo una capa más blanda del manto superior. Algunas características pueden ser que es la capa más rígida del planeta. Tiene rocas que tienen cierta elasticidad, pero no son tan viscosas como las que encontramos en el manto. Sus temperaturas pueden rondar de 35 grados centígrados por cada 100 metros de profundidad a 1280 grados centígrados en su límite inferior. Existen dos clasificaciones, que son la oceánica y la continental. Sus diferencias van principalmente en sus densidades, que la oceánica es más densa y su grosor es de 50 a 100 kilómetros, mientras que la continental tiene un grosor de 40 a 200 kilómetros y es menos densa que la oceánica. Algunas placas que conforman la litosfera pueden ser la placa africana, la antártica, la euroasiática, la indo-australiana, norteamericana, sudamericana y la del Pacífico. Además, por último, se puede mencionar que el comportamiento de estas placas son las que influyen principalmente en fenómenos como lo que son los terremotos y la formación de montañas. En continuación con la información brindada por mi compañera anteriormente, sabemos que la litosfera es conocida como la esfera de la roca. A la vez, se tiene un concepto muy general de que ésta se comporta como un sólido quebradizo muy similar a las rocas de superficie. Sin embargo, no es así. Conforme se va aumentando en profundidad, esta cada vez se va volviendo más caliente y muchísimo más dúctil. A la vez cabe mencionar que esta cuenta con dos tipos que son bastante comunes, que son la litosfera oceánica y la litosfera continental. La oceánica, tal como dice su nombre, tiene que ver con la corteza oceánica y con las cuencas oceánicas. Esta va entre los 50 a 100 kilómetros de espesor, mientras que la litosfera continental, como lo dice su nombre, va con la corteza continental y es aquella que tiene que ver o tiene un espesor que va de los 40 a los 200 kilómetros. Un dato muy interesante es que la litosfera oceánica es muchísimo más joven que la continental. A la vez, tal como ven en la filmina, se puede observar que ella cuenta con 15 placas tectónicas. Ahora, para empezar a entender y a definir la astenosfera o astenósfera, la podemos ubicar debajo de la litosfera, en el manto superior, más o menos a unos 660 kilómetros de profundidad. Entonces, bueno, esta capa es más blanda y más plástica que las capas superiores. Entonces, en la parte superior de la astenosfera, las condiciones de temperatura y presión permiten que haya una pequeña roca fundida. Entonces, esta zona es muy dúctil y hace que la litosfera se pueda mover de forma independiente con respecto a la astenosfera. Entonces, es algo importante que nosotros tenemos que entender para también comprender los movimientos de las placas tectónicas. Entonces, es clave recordar también que la resistencia a los materiales de la Tierra depende de su composición, de la temperatura y de la presión. Entonces, en la astenosfera, las rocas están tan cerca del punto de fusión que se deforman fácilmente. Es algo así como la cera caliente, que es más blanda que la fría. Entonces, esto explica por qué la astenosfera es tan maleable y permite el movimiento libre de la litosfera. Para seguir complementando en el tema de la astenosfera, voy a comentarles que una de las funciones más cruciales que cumple la misma es permitir que las placas tectónicas se deslicen con relativa libertad, facilitando los movimientos horizontales que son base de la tectónica de placas. La maleabilidad de la astenosfera no solamente favorece el desplazamiento de las placas, sino que también actúa como un mecanismo de amortiguación. Esto es fundamental para los procesos de deriva continental, donde los continentes se desplazan lentamente a lo largo de millones de años.
Este movimiento puede ser hacia el choque, la separación o el deslizamiento lateral de las placas, lo que provoca creación de montañas, valles oceánicos y terremotos. Además, el desplazamiento de las placas tectónicas sobre la astenosfera es lo que impulsa la actividad sísmica. Cuando las placas se mueven y se acumula suficiente tensión en las fronteras entre ellas, esta energía se libera de forma repentina, generando terremotos. En las zonas de subducción donde las placas están una debajo de la otra, este movimiento también puede causar erupciones volcánicas. Bueno, como mencionaron mis compañeros, la litosfera y la estenosfera son dos capas de la Tierra que tienen diferencias claves en su composición y comportamiento, pero que están estrechamente relacionadas. La litosfera es la capa externa de la Tierra, que es rígida y está formada por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Es sólida y está dividida en placas tectónicas que se mueven sobre la Tierra. Esta capa es responsable de la formación de continentes, montañas y de la actividad sísmica. Por otro lado, se tiene la astenosfera que está justo por debajo de la litosfera y es mucho más blanda y flexible. Y aunque sigue siendo sólida, las rocas en la astenosfera pueden fluir lentamente debido a las altas temperaturas y las presiones que se encuentran en esta capa. Esto lo que permite es que las placas tectónicas de la litosfera se deslicen lentamente sobre ella, facilitando el movimiento de las placas tectónicas. Y en resumen, la litosfera es rígida y está formada por las placas tectónicas, mientras que la estenosfera es más fluida y flexible, permitiendo el deslizamiento de esas placas. Y ambas interactúan para dar lugar a los movimientos tectónicos que forman el paisaje de la Tierra.